Si quieres aislarte de la red eléctrica, si quieres llevar energía a lugares donde no hay energía, si quieres saber cómo funcionan los sistemas off-grid que iluminan las calles o inclusive dan energía a los satélites para poder operar. Lo primero que debemos hacer cuando vamos a diseñar un sistema desconectado a la red es buscar nuestro objetivo. Para este caso va a ser alimentar una vivienda que tiene unas necesidades básicas. Vamos a hacer un análisis del consumo que va a tener ese objetivo. Este es nuestro cuadro de consumo. Vamos a poner todos los electrodomésticos o equipos que tiene la vivienda y la cantidad. Y vamos a buscar en la ficha técnica de cada equipo o en el RETIC la potencia del equipo en vatios. En este caso, el televisor 150, los bombillos 10 vatios y así sucesivamente. Vamos a suponer que en esta vivienda va a haber internet Starlink. Hay algo muy importante, por ejemplo, en el caso de los bombillos, la proyección es 10, pero debemos ser conscientes es en promedio cuántos bombillos prendemos al día. La casa puede tener 20 bombillos, pero si en promedio se prenden 10, entonces solo vamos a poner en la cantidad lo que normalmente se utiliza. Por último, vamos a poner la cantidad de horas en promedio que funcionan al día. En este caso, los televisores 4 horas, los bombillos 4 horas y así sucesivamente. Lo que vamos a hacer es multiplicar todos los números en cada fila y lo vamos a dividir en 1000. En el caso de la nevera, básicamente tomamos el consumo mensual del RETIC y lo dividimos en 30 y eso nos da el consumo diario. Estos equipos son equipos que tienen motores y los motores se prenden y se apagan en intervalos de tiempo, que es muy difícil de cuantificar porque depende de la eficiencia del equipo. Por eso mi recomendación es que para estos equipos utilicemos el RETIC, que es el Reglamento Técnico de Etiquetado, el cual establece un consumo promedio estándar para ese equipo. Otra forma de hacerlo es instalar un batímetro o un medidor de energía en cada equipo con el fin de saber cuánto es el consumo. El caso de la lavadora es diferente porque es un equipo que no se utiliza continuamente. Es decir, se utiliza una vez cada 3 días o una vez cada 4 días o día de por medio. Entonces no podemos calcularlo como la nevera, no podemos utilizar un promedio. En este caso mi recomendación es proyectar como si todos los días utilizáramos la lavadora. Porque si no lo hacemos así, cuando pongamos a funcionar la lavadora es probable que nos descargue las baterías. Entonces, para esto básicamente lo que hacemos es dividir la cantidad de kilovatios hora que aparece en el RETI en la cantidad de ciclos con los cuales midieron ese consumo, que es 14. Y esto nos va a dar que la lavadora consume 0,92 kilovatios por cada uso. La ventaja de hacerlo así es que cuando se utilice la lavadora no va a afectar el sistema, pero cuando no se utilice va a quedar energía para utilizar otros equipos. Vamos a sumar la columna de kilovatios hora. Esta fórmula nos dice cuántos amperios hora necesitamos en baterías. ¿Por qué esta unidad? Porque cuando vamos a comprar una batería la compramos en amperios hora y el voltaje. Lo primero que vamos a hacer es poner el consumo, 5,23, y luego lo vamos a multiplicar por los días de autonomía, que básicamente son la cantidad de días que las baterías son capaces de dar energía cuando no hay radiación solar. En los países donde las condiciones climatológicas no son favorables, debemos trabajar con 3, 4, 5, inclusive más días de autonomía, porque la radiación solar es poca y el invierno es prolongado. Pero en países como Colombia podemos trabajar con 1, 2, hasta 3 días de autonomía y el sistema va a funcionar perfectamente. La cantidad de días de autonomía depende también de la confiabilidad del sistema. En un lugar donde nunca se puede quedar sin energía del sistema, debemos utilizar una cantidad de días de autonomía mayor o utilizar otro sistema de respaldo. Voy a trabajar con 2 días. FP es el factor de pérdidas o factor de corrección. Como todo sistema, la temperatura y todas las condiciones van a generar unas pérdidas que van a afectar el rendimiento de las baterías. Normalmente se utilizan factores de 1,1 a 1,3 dependiendo del tipo de batería. Cabe resaltar que en este caso estoy haciendo el cálculo o voy a hacer el cálculo para una batería de gel. Y es muy importante tener en cuenta que de acuerdo al tipo de batería,
la profundidad de descarga de la batería, que es P, afecta la vida útil de la misma. En las baterías tipo gel, para que duren aproximadamente de 3 a 5 años, debemos de trabajar con una profundidad de descarga del 50%, porque si superamos esa profundidad, la batería va a durar menos. Y por último, el voltaje. Voy a trabajar con 12 voltios porque es un voltaje estándar, pero hay baterías que utilizan voltajes de 2 y hay otras que funcionan hasta de 48 voltios como las de litio. El resultado es 2092 amperios hora, pero es muy difícil conseguir una batería de esa capacidad. Para seleccionar la cantidad de baterías que necesitamos, vamos a utilizar la siguiente tabla. Esos son los voltajes nominales del sistema, son los voltajes estándar. Los elementos que vamos a necesitar después, como inversores y controladores, vienen a estos voltajes. Mi recomendación es que las baterías en paralelo sean las menor posible, es decir, siempre ir hacia la menor cantidad, porque cuando conectamos baterías en paralelo se generan corrientes de desequilibrio que pueden deteriorar las mismas. En este caso lo que debemos hacer es simple: tomamos 2092 y lo dividimos en cualquiera de estos números para saber la conexión. Entonces, por ejemplo, lo voy a ir en 8, que necesito baterías de 261,5 amperios hora a 12 voltios. Lo que voy a hacer es buscar si comercialmente se encuentra esta batería o una que sea superior. Otra opción sería trabajar con 12 baterías. Necesitaríamos baterías de 174 amperios hora. Pero ¿por qué no se seleccionan? Porque necesitaríamos conectar 3 grupos de baterías en paralelo. Recuerden que debemos de evitar la conexión en paralelo. En este caso, con 8 solo necesitamos 2 grupos en paralelo. El resumen de esta clase es que necesitamos 5,23 kilovatios hora al día para alimentar los electrodomésticos de la vivienda de acuerdo a la potencia y la cantidad de horas que van a funcionar. Y para poder suministrar la energía a todos esos electrodomésticos con 2 días de autonomía y conservando una vida útil de la batería de aproximadamente 3 años, necesitamos aproximadamente 8 baterías de 260 amperios hora a 12 voltios. En la próxima clase vamos a calcular cuántos paneles solares necesitamos y qué inversor vamos a utilizar.